Amigos, amigas de Comunicación y Vida, felices Pascua de Resurrección. Que se note que todo ese proceso que vivimos durante la Cuaresma, preparándonos para vivir este tiempo de el resucitado, Monseñor. Y orando especialmente por la paz. Como lo pedimos y lo cumplimos. Sí, así es. Bien, pues saludamos con mucho cariño a nuestra gente, a los que tienen fe, a los que tienen menos y a los que no tienen, deseando que tengan, para que disfruten también de la gloria de la resurrección, la plenitud del sentido de la vida. Qué bueno, Polo, lo que, como hemos dicho siempre, los que nos levantamos en esa fe, que aunque con problemas, dificultades de diversa índole, fortalecidos por el Señor. Y que hemos dicho que es un regalo de Dios. Ahora hay que seguir en el afán, porque la humanidad, los conflictos de la humanidad, las dificultades que atraviesan algunos pueblos especialmente y algunas personas, entonces tenemos que seguir orando, como tú insistías en el programa anterior, con el tema de la oración, especialmente la oración por la paz. Pues bien, antes de la palabra, Polo, yo debo saludar cariñosamente a José Mauricio. ¿Quién será ese gran señor? José Mauricio es hijo de Amaury Rodríguez. Ah, sí, sí. ¿Y la mamá cómo se llamará? Ahí se me fue ahorita me porque yo no sé el nombre. Entonces, ahí tienes tú esa imagen. Qué elegancia, ¿eh? Sí. Estoy yo con José Mauricio y otros dos amiguitos. Yo no me acuerdo ni dónde fue, pero uno ha caminado tanto que luego se desubica. Pero me mandó a Mauri esa foto y con mucho gusto la aprovechamos para ponerla en pantalla y saludar a su hijo José Mauricio y a los acompañantes. ¡Qué bien, qué bien! Y también, Polo, quiero hoy, porque me vino a la mente, tú conociste al padre Mateo Andrés. Fue mi profesor. Te dio clase a ti también. Entonces yo tengo, por ejemplo, esa foto del padre Mateo Andrés, jesuita. Nos marcó a generaciones enteras. La especialidad de él era psicología y también filosofía. Entonces, luego se centró, yo creo que casi absolutamente en psicología en el seminario, pero duró siglos siendo profesor hasta la vejez. Entonces estamos en deuda con él. Dicen que era un poco temperamental, dicen, y por ahí. Pero yo le agradezco mucho, él me tuvo siempre también una gran consideración y por eso esa hermosa foto a mí me tocó hasta celebrarle en su novenario cuando falleció. Entonces, son de las personas que en silencio han hecho un bien grande a la iglesia dominicana. En silencio, porque tú sabes lo que son 10, 12, 15 años formando generaciones de sacerdotes y de ciudadanos, porque la mayoría no llegaban a cura, pero salían de ahí formados. Quien dice un padre Veiga, Jesús Veiga, quien dice el padre José Saco, el padre Carlos Benavides, Mateo Andrés, etcétera. Bueno, también el José Pérez, el que es experto en derecho canónico. Pero estos, y ahora a propósito del padre Mateo, a quien yo personalmente tengo que agradecerle mucho porque siempre me distinguió con su cariño. A propósito, cuando uno habla del padre Mateo Andrés, piensa en Monseñor Fausto Mejía Vallejo. Ah, si me está oyendo Fausto, estará feliz. Que no cabe. Sí, su gran amigo. Gran amigo. Y muchísima gente que recibió clases con él, que como dicen fue alumno. Yo también. Y por eso me vino a la mente. Por cierto,
No, señor. Sí. En la oficina de Amigos del Hogar de Santiago están muchas de sus obras y aprovecho porque están a un precio muy económico. El que quiera tener muchas de estas obras. ¿En dónde? En Amigos del Hogar de Santiago, que está sí, al lado del santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Eso como que lo promocionan poco. Sí, muy poco. Ahí están casi todas sus obras, Pues a precio increíble. Pues ahí deberían estar los libros míos Sí, también. pues voy a hablar con Clara. Yo creo que en Amigos del Hogar se han descuidado un poco siempre. Y yo considero que sí, porque claro, los libros que uno edita, los edita independientemente. Pero hay libros publicados por la editora Amigos del Hogar. Yo ahí me metieron uno una vez y luego tuve que venderlo yo antes, y yo creo que eso no ha cambiado mucho. Vamos a hablar con nuestro amigo, el padre Juan Tomás, muy amigo suyo y mío. A él le agradezco yo infinitamente la edición de mis libros, porque me favorece siempre las diligencias y todo. Muy amigo mío. Pero bien, me vino a la mente, yo creo que ya, Polo. Me recojo porque entramos ahora en la palabra. Bien, la palabra de hoy corresponde al domingo de Pascua de Resurrección del Señor. Nada más y nada menos. En la semana pasada era Domingo de Ramos, y entonces, ¡ay, bonito, todo bonito! Ahí vino la Semana Santa, incluso con su crucifixión, y ahora otro momento bonito, porque la resurrección es muy bonita, hasta los colores de la resurrección. ¿Cuáles son los colores de la resurrección? Siempre uno se imagina un blanco bonito, un amarillito bonito, qué sé yo. Sí. Pero yo, si me hablan de hacer un gráfico para algo y es de resurrección, va a llevar amarillo obligatoriamente en la mente mía. Le pongo un fondo amarillito, degradado, lo que sea, pero cada uno. Sí, que por cierto, cada loco con su tema, y cada artista también. ¿Qué? Que le iba a decir que la liturgia, los ornamentos tienen su significado. Son blancos. El rojo es martirio, ¿verdad? Sí. El martirio. Entonces, aquí es blanco. Siempre los adornan un poco, a veces ponen dorado, que ahí yo tengo mi idea, pero no es el caso ahora, porque tema. Yo soy fastidioso. Yo soy fastidioso. Hasta más no poder, pero tengo, en honor a quién, a la concurrencia, debo moderarme un poco. Pues bien, Evangelio de San Juan, capítulo 20, los 9 primeros versos del capítulo 20 es lo que hemos tomado para este día de hoy, Pascua de Resurrección del Señor. Ya dije la otra vez, Polo, este es un tema secundario, opcional. No, esencial, medular. Entonces es un tema medular. Sí. El dominguero. Medular, crucial, vital, todos los epítetos que tú quieras poner, pero no es opcional. Y ya hemos hablado de ese tema, no vamos a machacar tanto que fastidiemos a la gente, pero conviene conocer el sentido de nuestra existencia. ¿Cuántas veces lo habremos de decir? Conviene. Por la fe, no por el ser humano. Por ser humano usted debe saber, porque hasta el ser humano quiere averiguar, y algunos más que otros, porque a veces es como por raza. Ya he dicho yo que el viejo mío, un campesino con las manos como un hierro, y llegaba del conuco, soltaba el machete y cogía una enciclopedia y se sentaba en el piso a leer. Era así, y así hemos salido, porque yo no estoy lejos de eso. Entonces, buscar el sentido, no solo por fe, sino por humanidad, y mucho más por fe,
los que creemos. Y mucho más cuando se trata de la realidad trascendente, como dijimos aquí, con insistencia. Entonces, que nadie me diga, a mí no me importa, como repito yo, a mí no me importa, que no le importa, dígamelo otra vez, a ver. Y que usted se imagine andándole los gusanos por arriba y que a usted no le importe. Y que todo su sueño y su batalla y su creatividad y todo termine en boca de los gusanos, dígamelo. Perdón, que yo soy medio bruto hablando. No. Estará un poco fuerte No, eso, no. Polo. Está bien. Que Está bien. es que, no, pero si viene a hablarme de disparate, pues yo tengo derecho a soltarle un disparate también. Entonces, por eso es tan significativo lo que compartimos y la fecha, el domingo de resurrección del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Ya dijimos que cuando yo veo losa, lo cambio por piedra. Porque si lo digo por ahí, una doñita viene a ayudarme a lavar la losa. La vajilla y todo eso. Entonces, porque es equivalente a vajilla, a los platos, para nosotros. La losa por el material, como una metonimia. Entonces, aquí fue al sepulcro María Magdalena con los detalles de Juan. Ve, al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Entonces, al amanecer, la claridad. Hay gente que se alegra, sobre todo si hay una persona que sufra de miedo a la oscuridad. Entonces, cuando amanece, se alegra con la claridad. Pues, con este amanecer cualquiera se alegra, Polo, porque este amanecer no es la claridad de un día, es la claridad de la existencia con la resurrección del Señor. Mira la diferencia, pero qué bonito asociar resurrección y amanecer. Ya eso, la entrada. Para alguien que piense, porque hay muchísima gente que yo siento como que piensa poco. Ay, pero no hablemos de eso. Nosotros los que escribimos, qué pena nos da que hay gente que no le interesa. Y los que nacimos de viejo, como estoy diciendo yo, el viejo más que la vieja, pero gente con interés de saber. Lo que iba a decir en el programa anterior, cuando usted hablaba del silencio, de aprender a guardar silencio. De entrar a lo profundo. A uno mismo, sí. Sí, eso era bueno invitando a aprovechar, pero es para toda la vida. Sí. Pero ahora, lo mismo de lograr captar el sentido. En ese silencio llegan tantas cosas. Te digo, Polo, como yo mencioné algo personal en el programa anterior, que dije que desde pequeño yo me hice una chocita, una casita independiente. Entonces, eso es tan bonito cuando del interior del recogimiento le brota a uno algo que después uno a veces dice, caramba, que se sorprenda uno mismo. Sí. No tanto como dicen de García Márquez, que al final terminó con una especie de Alzheimer. Entonces que le ponían en las manos 100 años de soledad. Y él decía hasta con su mala palabrita, sí. ¿Y quién escribió esto? Por cierto, lo conocí. ¿A quién? A García Márquez. Ojo. ¿Qué usted va a decir? No, todavía, ya. No, todavía estamos saliendo de la Semana Santa. Siga. Cuqué las avispas. Siga. Entonces, bien, para no demorarnos ya demasiado, echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro. Dejamos a María Magdalena al amanecer, oscuro todavía. Llegó, pero la piedra de la boca del sepulcro se la habían rodado. Acuérdense que no es horizontal como ahora, era vertical. Los sepulcros ahora son acostados. Solamente supe
esa broma en Roma oí yo ese chiste. El dueño de una tienda de paramentos litúrgicos, ornamentos, me dijo, de un señor, hasta me dijo una nacionalidad, pero me la voy a economizar ahora, que mira, era tan tacaño que él previó antes de morirse que lo enterraran verticalmente, para que así saliera más barato porque ocupaba menos espacio. Que lo enterraran parado, porque así era un cuadrito nada más. Entonces eso a propósito del que ahora piensa la tumba del Señor y se la imagina como la nuestra, horizontal con una tapa. No, es en la roca y la boca tapada con una piedra. Ese era el sistema de enterramiento de entonces. Entonces cuando María Magdalena vio eso, no se quedó ahí, se impresionó. Está destapada la tumba, eso no es normal, y salió huyendo para encontrarse con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era? Juan. Sí, entonces dicen que esto puede ser una señal de que esto efectivamente lo escribió Juan, porque no se menciona a sí mismo, usa como un eufemismo para no mencionarse directamente. Esa situación nos pasa a Emi, a un servidor en el periódico, que a veces nos mandan textos escritos por alguien ahí, entonces se menciona y tenemos que hacer unos arreglos para no repetir ahí. Ajá. Sí. Entonces busca una manera de no mentarse, es por humildad en este caso, por humildad en este caso. Y le dice María Magdalena, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, porque estaba abierta la tumba, se lo llevaron. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Ahí están los detalles de Juan. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Más joven. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y chulumpum se metió para allá. Ah, te voy a poner una trampa. Miró. Pero no entró. No entró. Entonces cuando llegó Pedro, miró y entró, dice. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró al sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Los detalles. Juan es el de los detalles. No es que dice una cosa en el aire, no, es como el testigo. Habla como el testigo, el que conoce a fondo hasta los detalles. Ahora, Polo, te pregunto yo a ti, porque ya lo hablamos aquí alguna vez, ¿por qué no entró Juan? ¿Tenía miedo? Hemos hablado de la actitud de Pedro es más atrevido. No, aquí en lo que hemos insistido más es en la preeminencia de Pedro. Polo. Sí. La preeminencia. O sea, los discípulos tenían una consideración mayor a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, es decir, Cristo destacó la misión de Pedro. Eso es indudable. Entonces lo que se sobreentiende aquí es que los discípulos le tenían como un respeto, era uno de ellos, pero le tenían un respeto especial. Le dieron ese honor. Y era a veces más rápido de la cuenta y hasta se equivocaba y todo, pero le tenían un respeto especial y eso explicaría que Juan, no por temor ni por nada, le diera la precedencia a Pedro, como que entrara primero. Entonces, esa es la explicación, como dicen, más socorrida, la que más se menciona, pero
no es cuestión de fe. Esos detalles simplemente enriquecen el texto porque configuran mejor el pasaje, las ideas que se manejan, el misterio que contienen, y por eso simplemente lo mencionamos. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Vio y creyó. Aquí está la palabrita de Juan también, la fe, la adhesión al Señor. Y aquí está, esa es una palabra preferida de Juan. Y dice, el otro discípulo, que es el mismo Juan, probablemente, en este caso, y por humildad está usando eufemismos para no mencionarse, para no referirse a él directamente. Entonces, llegó y creyó. Ahora viene aquí el poner de manifiesto la fragilidad de los apóstoles. Aún con la fe que tenían, y la trayectoria y todo. Eran frágiles. Mira, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él tenía que resucitar de entre los muertos. ¿Cuántas veces se lo dijo Cristo? ¿Cuántas veces tendré que repetírselo? Diría Cristo. Y todavía no entendían que Él iba a resucitar de entre los muertos. Entonces ahora que ven la tumba abierta, los paños preparados de la manera que se indica al detalle ahí, entonces entendieron, caramba, era verdad. Un poco lentos para creer. Estamos en el primer segmento, pues hemos rendido. Sí, bastante. Entonces, bien, pues creo que si al entrar al siguiente segmento podríamos recapitular un poquito nada más, pero ahora insisto en esto. No es automático aceptar a Cristo cualquiera por el coeficiente intelectual grande que tiene. No, es por el don de la fe. Y eso da trabajo, porque solo los humildes arrebatan el don de Dios. Y todo el que se crea que se lo merece, ya no podrá creer nunca, si se cree que se lo merece. Solo el humilde. Entonces, ese puntito es importante, pero ya dejémoslo para el próximo segmento. Sí. Esto es Comunicación y Vida. Hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con la palabra y otros contenidos. Siga con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la palabra. Bien, prácticamente completando ya, aunque si uno se lleva del misterio que se contempla en este día que corresponde al domingo de resurrección del Señor. Entonces, pero hemos mencionado antes, la iglesia como maestra que es, madre también, entonces sabe que un misterio tan enorme, de tanto contenido, no se va a agotar en la celebración de una noche, ni de un día. Y entonces por eso, mira, se comienza la vigilia de resurrección, que es la noche, y luego el día de resurrección, y luego viene la cincuentena pascual. Durante 50 días la iglesia continúa celebrando lo mismo, el misterio de la resurrección del Señor. ¿Algo quiere significar eso? Porque con ninguna otra cosa se hace. La Navidad, bien, se celebra Adviento y luego la octava de Navidad y se acabó. Pero ahora la cincuentena pascual, después de 40 días de preparación y la Semana Mayor, eso significa algo. Es como maestra, la didáctica de la iglesia nos está diciendo claramente. Bien, entonces yo mencioné, y con esto concluyo, es precioso la resurrección. Solo pensarlo, el que haya esperanza para la humanidad y uno entrar a profundidad en ese misterio. Pero dije, es misterio, y si es misterio, es don de Dios, un regalo de Dios. Entonces no debemos olvidarlo. Entonces no es un fenómeno más o una moda pasajera, no, es algo de Dios, y si es de Dios nos queda grande obligatoriamente, y no lo merecemos por mérito propio, sino por infinita misericordia de Él, y el que lo capte así, entrará a disfrutar de lo que ahora estamos celebrando, es decir, el misterio de la resurrección del Señor. Luego se podría decir también que es una tarea permanente, porque cualquiera se alegra hasta un día entero, pero ¿y después? ¿Sabe, monseñor? Y si se le gasta la alegría. Entonces ese es el otro tema. ¿Cómo tiene que mostrarse la resurrección? Que a mí me gusta mucho, pero ya eso se va a quedar para más adelante, otro programa. Porque la resurrección tiene que reflejarse como se refleja la alegría. Y el que está alegre no puede hacer creer que no está alegre, porque la misma cara lo traiciona. Brota. Sí. ¿Qué tú decías, Polo? Dos cosas. Lo que usted mencionó hace ya un tiempo largo, que se nota la alegría, y usted ponía el ejemplo del campesino a una montaña. A ti no se te olvida eso. No. Que la mujer primeriza de parto dio a luz. Y entonces él coge y la lleva, sí, y regresa solo para su campo, para la montaña. Sí, entonces, cuando la gente lo alcanza a ver que viene a pie, y yo pregunto, ¿tiene que esperar que llegue para saber cómo le fue? En el rostro, en la forma de caminar y todo. La alegría se nota hasta en la forma de caminar. Entonces, eso lo aprovecho yo para decir, a mí que nadie me hable de que cree en Dios si no se nota. Porque nadie que diga que está contento me puede decir que no se nota, porque la alegría hasta por encima de las ropas se nota. Y así mismo es la fe en Dios. Y la otra era que en los últimos tiempos hemos visto cómo diferentes parroquias en todo el país celebran con caravana y todo la resurrección, porque antes nos quedábamos mucho en la Semana Santa y todo, pero ahora he visto ese resurgir y qué bueno. Y lo que tú no sabes es que creo que esa iniciativa fue del padre Manuel Ruiz en Santo Domingo, que alquilaba una barquita
y la adornaba porque él es artista, Sí, sí. y la paseaba por el Osama con música para que todas las orillas del río Osama y de la capital se enterara que era domingo de resurrección. Él fue. Qué bueno. Y que lo van a repetir, me dijo el padre Domingo, una serie de actividades con la resurrección. Ah, pues el creador de eso fue el entonces padre actual, Monseñor Manuel Ruiz. Concluimos con la palabra. Entramos ahora a la palabrita. Bien, pues también un conjuntico, pero ahora diverso al programa anterior. Ahora tenemos algo menos ofensivo. Y sin embargo, porque ve, fui al almacén y eso es una ganga, compré cantidad de cosas baratísimas. Oír a una doñita diciendo eso. Sí. Una ganga. Entonces, lo primero que viene a la mente de nuestro pueblo es que es algo muy barato, muy barato. Es la primera idea. Pero también en minería, materia que acompaña a los minerales y que se separa de ellos como inútil. Eso también se llama ganga, pero entre nosotros, porque también está la escoria, donde hay minerales, se someten al fuego y queda la escoria, es decir, toda la basurita que tenía, o lo que no es el metal que se está procurando. Eso, pero también se usa ganga, a pesar de que ganga se ha metido entre nosotros también esa palabra, que se usa mucho en Estados Unidos, como sinónimo de banda criminal. Sí, delictiva. Como en el mundo del delito. El delito. Entonces, esto se inventó, creo, aquí el diccionario lo pone como de Puerto Rico, pero en Nueva York yo lo oí por todos lados. Una ganga. Pandilla callejera de mala reputación, dice el diccionario, refiriéndolo a Puerto Rico. De Estados Unidos, como tiene tantos puertorriqueños también, esa no se decía banda, se decía ganga, a la banda más o menos criminal, porque asaltaban en malas, sobre todo tenían muchos drogadictos, y cuando les necesitaban esa droga, hacían cualquier cosa. A veces era pacíficamente, porque a mí, yo recuerdo que a mi hijo, un drogadicto, yo andaba con un gabán, un coat, un gabán, así muy elegante que me regalaron. Entonces me decía, hey, soldier, give me a quarter. Soldier, decía, soldado, era un elogio. Y entonces que le diera una peseta, 25 centavos, drogadicto, pidiéndolo, pero otras veces no es pidiéndolo para allá, para esos mundos. Entonces ahora está de moda, con otra palabra, la misma ganga, que se llama Mara. Y la más famosa de todita, El Salvador. La Mara Salvatrucha del Salvador. Eso es una infinidad de gente que uno dice, ¿cómo es posible llegar a esos niveles? Hasta a esos niveles? Entonces, la misma ganga se llama también Mara. Y para terminar, aquí, mena, esa no lo sabe ni tú, Polo. Vamos a ver. Mira, mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae del criadero y antes de limpiarlo. Especialmente el hierro, se saca de una mina un pedazo y eso se llama mena. Pero entre nosotros, además, es un apellido muy reconocido, Mena. Pero en el diccionario aparece mena como una parte del mineral sin limpiar y sin pulir todavía. Eso se llama mena. Tuvo un compañero, Carlos Mena, de la zona de Salcedo. Yo también en el seminario nunca jamás volví a ver a ese que fue seminarista de Manzanillo, Mena. Entramos ahora a nuestra cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia y hemos escogido el 157 y dice:
El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones, pues lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos. El magisterio recuerda que el derecho internacional se basa sobre el principio del igual respeto por parte de los estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. La paz se fundamenta no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el derecho de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia. Y por último dice, los derechos de las naciones no son sino los derechos humanos considerados a este específico nivel de la vida comunitaria. Es como una extrapolación de los derechos del hombre, se extiende también al derecho de las naciones. Sin embargo, a mí me preocupa cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos y se olvida qué está pasando en muchos pueblos que a veces lo utilizan como una coraza para seguir actuando al margen del respeto a la vida, he dicho. Bueno. Pablo. Ese tema es muy fuerte. Espinoso. No, que es complejo. Es complejo el tema. Y mirando la realidad actual, mundial. Sí. Sí, la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿y si se adueñan un dictador de un pueblo? Claro que también está, tú no lo mencionaste, ahí no está el derecho a la rebelión. Esa es otra faceta que se contempla también, que el pueblo pueda quitarse de encima algo que no le conviene. Eso, yo no tengo ahora claridad de la doctrina de la Iglesia al respecto, pero ese término se maneja. Es decir, que un pueblo tiene derecho a recuperar su libertad, a quitar aquello que le oprime, etcétera, que sería otra faceta. Y bueno, hasta para tenerlo en cuenta para un programa siguiente. Pero ahora mismo cuando tú ves la realidad mundial y mientras, por ejemplo, Venezuela, y tú leyendo eso y ese trasfondo está ahí, y todavía ni podemos hablar bien porque no sabemos en qué terminará todo esto, que Dios nos ampare. Así es. Y ahí lo que decíamos en el programa anterior, la oración por la paz. Y lo que el Papa sigue insistiendo, el Papa León XIV, que desarmar la palabra. Y la otra idea que él está insistiendo es llegar al plano diplomático para ver, y el diálogo, porque toda la guerra termina en la mesa de negociación. ¿Por qué no antes? Me tocó a mí el timbre. Está bien. Nicanor Parra. Ese tema, si tú sigues por ahí, da para mucho. Bien, pues antes de que tú introduzcas o cualquier otra cosa, yo cumplo con el sagrado deber, y además que lo estoy manejando, este libro que yo creo que es bastante desconocido aquí entre nosotros, Nicanor Parra, chileno, poeta chileno o antipoeta, porque él sobre todo escribe antipoemas. Coge ahí y ve cómo se titula esta obra selecta de él, El último apaga la luz. Es ocurrente, me gusta eso y lo estoy utilizando para algo que me reservo todavía. Entonces él fue nada más y nada menos que Premio Cervantes, Nicanor Parra. Tú ves, y si tú ves la facha, mira, puedes decir, pues un loco viejo. No, tremendo poeta. Entonces yo tengo que agradecer porque sinceramente conocía el nombre de casualidad, pero me honró el sacerdote Carlos Pereira, chileno, del Camino Neocatecumenal, el padre Carlos Pereira, que me trajo este hermoso ejemplar, Nicanor Parra, obra selecta, El último apaga la luz. Es una manera muy propia, es decir, que el ser humano, mira por ejemplo, a disposición hasta eso indica ya.
Un estilo muy propio. Un estilo muy propio. Pues quise mencionarlo por si acaso, que yo no he averiguado el grado de parentesco que pueda tener él con Violeta Parra. Esa de gracias a la vida que me ha dado tanto. Que cuando los abro. Pues son familias. Sí, sí. Pero no me acuerdo qué grado de parentesco tienen. Eso era, Polo. Bueno, mire, debemos agradecer a estas personas que nos ven por YouTube: Plácido Gómez, Herminio Peña, Lorenza Trinidad, Francia Mariñez y muchas personas más que nos siguen a través de YouTube, Comunicación y Vida. Me llamó y que disfruta nuestro programa un amigo nuestro, el padre Jesús María, de allá, de la Romana, misionero del Sagrado Corazón. Gracias, querido amigo. Él disfruta y está muy atento a todos los detalles que nosotros vamos tratando. También le mandó saludos un periodista salcedense muy conocido en Santo Domingo, Juan Antonio Cruz, Pepe Trifolio. Así que, por cierto, quiere sus obras. Ya me puse de acuerdo con él porque él admira la forma de usted escribir. Así que gracias. Pero no me lo digas tan de pronto. No, así. hay que... Salcedo Trifolio, usted me dijo, se ha pedido un poco italiano. Suena así. Yo le voy a preguntar a una descendencia de Pepe allá y que me envía cada día un resumen de noticias que mucha gente lo sigue. Y quiero compartir también, monseñor, algo que me preocupa, y es la cantidad de personas perdidas en nuestro país, un país pequeño. Tengo una amiga que tiene un hermano perdido de hace varios años, y ayer escuché también a otra madre que tiene un hijo perdido. Seamos solidarios con las personas que pierden un ser querido. Ay. Esa es una situación triste. Una situación tremenda, de una impotencia. ¿Tú te acuerdas que yo mencioné incluso aquí una sola vez un primo hermano? Ay, lo que pasó esa madre. Primo hermano casado y con hijos. Sí. Y de repente... desaparecido. Una última vista, una grabacioncita en una cámara donde trabajaba. Entonces, yo no me voy a extender ahí. Sí. Solamente voy a decir, el ser humano puede ser cruel. Porque tú sabes que la llamaban para decirle que apareció y eran era embuste. Mentira. Hasta del interior, porque eso era en Santo Domingo. La llamaban para decirle, hablarle embuste, diciendo que aquí está. En el caso nuestro se perdió para siempre. Para siempre. Y la madre siempre esperando de que un día llegará. Y se queda con eso. A propósito, aquí la ventaja era que esta prima mía es un tronco de fe tan grande, que esa es una ventaja enorme. Cuando estuve en Radio Santa María en 2 oportunidades, entré en el año 1977 haciendo el programa Universidad para Todos, teníamos un segmento, casos de personas perdidas. Ajá. Y lográbamos que se reencontraran. Hay muchos testimonios en base a ese segmento de Radio Santa María aquellos años en el programa Universidad para Todos. Bueno, caramba, ¿qué más tienes tú, Polo? Bueno, se recuerda que en el programa anterior dije que se me quedaron algunas personas del aniversario. Entonces, por gratitud debo decirlo a todas las personas que asistieron el pasado 15 de este mes en los 51 años de Sábado Cultural. Para muchos fue una alegría grande porque fue reencontrarse y también revivir cuando en nuestros barrios, campos, teníamos rondallas, tuna, grupos de poesía coreana y nuestros jóvenes tenían como motivos para vivir y esas energías juveniles emplearlas para el bien, que me preocupa en estos años de tantos jóvenes que cayeron en el mundo de las drogas y parecen ya como zombies por nuestras calles. Bueno, Polo, son temas que podrían hasta ampliarse más, pero por ahora, bien, yo voy a mencionar, porque se podría coger algún tiempecito más, pero
una simple mención. ¿Tú te acuerdas que yo ando recogiendo en las redes cositas que me llaman Sí, la la atención? atención. Algunas son de Mafalda, cositas. Pero ve, encontré esto. Centro de Tratamiento para el Narcisismo. Y me encantó, Sí, porque entonces hay un dispenser de eso de números, sí, y entonces, y para tú tomar tu turno, sí. para tomar el turno. Pero ¿qué resulta? Que la tirita, como se ve en la imagen, solo tiene uno. Todo es para tomar el turno, pero como es para tratamiento de narcisistas, solamente tiene el uno, y todo el que va y toma un número es el uno, porque él es narcisista. Entonces, yo le he hecho hasta una aplicación un poco incómoda a ese tema, Sí, que no es el caso hoy, pero el Papa Francisco trató mucho el tema del clericalismo. sí, sí. Y yo lo aplico por vía del narcisismo. Y yo debo saber de lo que estoy hablando, porque cura soy y he visto mucho cura en mi vida. Sí, Entonces, hay una tendencia que se puede meter. Yo también he dicho que el clericalismo se cura, porque a nosotros nos lo curaban desde el seminario menor, pero sobre eso escribí algo ya. No hay necesidad de estar mencionando. Entonces, pero algo como de creerse que uno merece todo. Y el que es así ni siquiera sabe agradecer, porque no tiene que agradecer, no, porque pero se merece es una todo. obligación casi. Y entonces eso se mete entre los curas. El Papa Francisco insistió mucho en el clericalismo. Yo escribí una cosita ahora a propósito de eso, pero esto está graciosísimo, porque como es consulta para narcisista, todo el que llega coge un número El uno. y todos tienen el uno. uno. Eso me gustó. Qué bueno. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, venimos con nuestra oración final. Esto es comunicación y vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Te damos gracias, Padre, porque a nosotros, privilegiados, sin mérito de nuestra parte, nos diste el conocer la vida desde niños, aprender los misterios tuyos desde la infancia. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué se sacrificó Cristo nuestro Redentor? Danos entonces continuar con ánimo de resurrección de la persona que no ha perdido el sentido, para que así, aún en medio de las dificultades, podamos vivir con ánimo y con esperanza,
hasta las dificultades que inevitablemente vendrán a nuestras vidas. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Con la alegría de resucitado, nos encontraremos la próxima semana.